Sí, pues si quieres, vamos entrando, le damos la entrada a Alejandro Almazán, que ya se encuentra con nosotros. Este es el único que está sano, el Al único sano, parecer, al parecer, al parecer. en una de esas soy asintomático, no lo sé, porque Eh, fíjate que mi esposa Ujú. sí tiene ahí dos, tres así como ¿Síntomas raros? síntomas, sí, al rato vamos a ir a hacernos la prueba, ya dejamos que pasaran 4 días más o menos, y bueno, pues para ir a ver, ¿no? Pero sí anda fuerte esto, ¿no? Sí, sí, está pegando duro. Y mira, si te parece, mi querido Alejandro, pues de los temas que tenemos para abordar, bueno, uno va a ser el caso del fallecimiento de Onésimo Cepeda, el obispo de la ignominia, como titulamos este tema. Loret de Mola, la obsesión infinita, la familia de López Obrador. Y un tercer tema que es el caso Salmerón, la crítica del presidente a la canciller de Panamá. Me gustaría iniciar con este último tema del caso Salmerón y las críticas del presidente a la canciller. Y yo te voy a pedir, Leonardo, si podemos pasar en los dos videos, porque uno es lo que dijo el presidente a propósito del caso Salmerón y las palabras durísimas a la canciller de Panamá, y también una parte cortita del speech, del discurso que tuvo esta canciller en México, en la CELAC, en el encuentro internacional de la CELAC que hubo acá en México. Ella tuvo una intervención y eso, y usted cuando lo escuche también le va a dar un poco de pistas del perfil de esta mujer, unos que la defienden con razón, unos que la critican con razón, según los ángulos y miradas de cada quien. Lo mismo para el presidente López Obrador. Críticas y aplausos. Va usted a escuchar los dos ángulos para que conozca un poco más y regresamos a comentarlo, Alejandro. Claro, claro, claro. Vamos a escuchar primero al presidente, por favor. Recibí una carta de Pedro Salmerón, al que estimo mucho y lo considero un historiador de primer nivel, que lo propusimos para embajador en Panamá. Y como si fuese la Santa Inquisición, la ministra o canciller de Panamá se inconformó que porque estaban en desacuerdo en el ITAM. Ya les vamos a dar a conocer el documento que envió, que la vez pasada no lo conocía, pero ahora ya lo tengo, y que nos pedía que no enviáramos la solicitud de beneplácito. Pero nos mandó una carta Pedro, porque se hizo un escándalo. Imagínense si no existe una denuncia formal, nada más por la campaña de linchamiento encabezada por Denise, ¿cómo se llama la señora? Dereche. Acusándolo de acoso sexual. Entonces, Pedro, de manera muy sensata, responsable, ya había pasado otra, cuando dio una opinión sobre lo de la Liga 23 de septiembre. Y sin duda, ¿sí?, hay un componente
conservador en todo esto, sin duda. Entonces me envió una carta, ¿no la tienes? Y ya vamos a buscar la forma, a ver si no se enojan los conservadores, de utilizar los conocimientos de Pedro en otro campo. Bueno, vamos a presentar una propuesta, a ver si la acepta el gobierno de Panamá. No creo que el presidente de Panamá esté enterado, yo creo que esto tiene que ver más con la canciller, pero pues ya les informo que vamos a proponer como embajadora para Panamá a la senadora suplente Jesusa Rodríguez. Excelentísimo señor Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Yo he escuchado con mucha atención todas las disertaciones que me han antecedido y me parece que todos llegamos a la misma agenda común. Esta pandemia nos ha forzado a todos a entender que existe una agenda común y prioritaria que no hemos sabido resolver como región. Permítanme entonces enfocarme en algunos de los puntos en común cuya solución únicamente puede ser con un frente común, en el marco de esta relevante cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en la CELAC. 1. Migración irregular. La migración no es un fenómeno nuevo y tampoco va a desaparecer. Pero mirar para el otro lado y pretender que no está ocurriendo no es una opción. Para que tengamos una idea de la magnitud del incremento, para mi pequeño país, para Panamá, hace algunos meses llegaban apenas 800 migrantes. Hoy en día llegan más de 20.000 al mes. Panamá hace su parte y es el primer lugar que encuentran los migrantes en su largo trayecto donde se le da alimentación, albergue temporal y atención médica. Señoras y señores, este fenómeno solo lo podemos atender de una manera regional, con justa corresponsabilidad entre todos, unidos. Somos responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos. 2. Equidad de género. La pandemia ha causado estragos en los avances para lograr una justa equidad de género, con igualdad de salario y acceso para el empoderamiento económico y educativo de las mujeres. Todos nuestros discursos apoyan el empoderamiento político de las mujeres. Muy bien. Pero ¿dónde están esas mujeres? Yo soy la primera en hablar. Excelencias, habemos tan solo 3 mujeres sentadas aquí en esta mesa que he contado 36 puestos. 3. Aquí faltan más mujeres. Y hay, porque están preparadas. Asegurémonos juntos de crear espacios para que se den oportunidades reales y efectivas a las mujeres de nuestros pueblos para que logren acceder a altos cargos directivos, tanto en la empresa privada como en el gobierno. Generemos compromisos regionales que aseguren la participación de mujeres en la toma de decisiones y cumplámoslo. Que los sucesores de cada uno de ustedes sean mujeres. Bueno, dejé esta parte, mi querido Alejandro, incluir en la intervención de esta canciller de Panamá. Dejé no solamente la parte que tiene que ver donde habla de género, sino también una parte política que tiene que ver con migración, para no casarnos solo con ese tema, sino que no es que ese es su monotema de esta señora, sino que fueron parte de las exposiciones. Había también una exposición interesante sobre cambio climático y demás. ¿Cuál es tu valoración de los dichos del presidente a lo que se le buscó a la Cancillería
de Panamá, que respondía a las declaraciones del presidente López Obrador, que había señalado como la Santa Inquisición, Ujú. pues dijo no comments. Claro, claro. ¿Cuál es tu valoración de toda esta situación, Alejandro? Pues mira, yo creo que la canciller tiene razón, tiene mucha razón, porque incluso cuando dejas este tema de la migración y luego salta hacia la equidad de género, yo creo que la canciller lo que está hablando es de algo básico, es decir, la raza, clase y género. Creo que el presidente López Obrador solo se ha abocado en la cuestión de la clase, ¿no? El género y la raza, evidentemente creo que ahí está fallando, tanto que, bueno, pues vemos su problema de la migración, o sea, eh, lo hemos platicado aquí, ¿no? Que uno de los talones de Aquiles del presidente, pues es precisamente la migración, ¿no? Pero también la equidad de género, y eso tiene que ver con la raza y el género. Es decir, sí, López Obrador está buscando la igualdad en las clases sociales, pero sin las otras dos, creo que no, pues no va a funcionar como quizá él lo esté planeando, ¿no? A mí me parece que ahí sí es un error, que tendría que haber una reestructura dentro de su política social, pero ahí, bueno, para volver o tocar lo de Pedro Salmerón, creo que desgraciadamente el presidente o no entiende o no quiere entender el sentido de que en lo que está pasando, el movimiento Me Too, aunque sea como dice mi esposa, y menciono a mi esposa, porque también quiero decir algo, porque luego ponen ahí en el chat que menciono a mi esposa, la menciono porque pues, son palabras de ella y yo no me voy a robar ideas de ella, ¿no? Entonces lo hago por eso, para mencionarla a Ingrid, ¿no? Y bueno, independientemente de lo que cataloga Ingrid como el feminismo blanco, dentro de ese feminismo blanco, por supuesto que hay una causa, es justa, es legítima, es decir, es la agresión, el acoso, la violencia ejercida desde el patriarcado, que puede ser hombres y mujeres, desde el patriarcado hacia ellas, ¿no? Hacia las minorías. ¿No? Entonces creo que esa parte es importante, es decir, si no lo logra ver el gobierno, si solamente cree que es una grilla de Denise Dresser, que en efecto Denise Dresser se monta en estos asuntos, por supuesto, ¿no? Para sacar pues, cuestiones políticas, pero si no entiende que dentro de eso sí hay un movimiento legítimo, y en efecto lo platicamos hace 15 días, ¿no? El hecho de que no haya una denuncia formal, eso no significa que los hombres no tengamos que ver nuestros comportamientos, ¿no? Que tengamos que revisar lo que estamos haciendo, ¿no? O por qué no los está diciendo la gente, ¿no? Si López Obrador, para él necesita una denuncia formal, pues también va a estar difícil porque la propia estructura judicial, el propio patriarcado dentro de lo judicial, pues hace que las mujeres pues van, denuncian, pero pues casi terminan ellas siendo las victimarias, ¿no? Y entonces pues es muy, pues terrible para ellas terminar denunciando. Además, pues yo no creo que pues ellas estén también en un sentido de decir, bueno, que a mí me recuerden en la historia por haber denunciado a fulanito, ¿no? Entonces, yo creo que más bien hay que entender este movimiento feminista, hay que entenderlo desde otro punto de vista, desde esta necesidad de gobierno, de Estado, en donde debe haber la raza, clase y género, ¿no? Creo que en este momento a lo mejor no tiene las herramientas, ¿no? O sea, yo le diría, presidente, mire, a mí un libro que me salvó la vida se llama Masculinidad Tóxica de Sergio Sinai. Écheselo, va a ser como un checklist, ¿no? Y a lo mejor va a ser difícil que cambie, ¿no? De pronto su mentalidad, como la edad de mi padre, va a ser muy difícil. Mi padre era muy difícil cambiarlo, pero nos toca así a los hombres entender esta parte del género y creo que debe haber una política gubernamental para ello, no solamente con programas que le ayuden a las mujeres, etc. No, se tiene que ver toda una
política, donde atraviese la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Economía, etc., en donde haya una equidad de género, ¿no? Entonces, si López Obrador cree que es la Santa Inquisición, en una parte se equivoca, en otra parte hay una razón, y también ese es otro tema que habría que platicar, que es, bueno, y ante los denunciados, ante la gente que ha sido denunciada, por ejemplo, como yo, ¿qué hacen? La gente que hace con gente como nosotros, ¿no? Es decir, yo sí creo en la redención. He entrevistado a mucha gente mala que de pronto dice hoy que se reivindica y le doy el beneficio de la duda. Y creo que yo lo que decía la otra ocasión, hace 15 días, es que quizá lo que le ha faltado a Pedro es una cuestión de humildad, de entender, de revisarse, ¿no? De darse la oportunidad de revisarse. Al final yo creo que el feminismo no nos quiere meter a la cárcel. Lo que el feminismo quiere es que nosotros entendamos y que nos eduquemos y que seamos, y que como dicen las pintas de las morras, matemos a nuestro macho, ¿no? Y mientras no estemos, creo yo, en la disponibilidad de matar a nuestro macho, pues bueno, pues entonces es obvio que van a venir reclamos de las mujeres y justificados. Es que aquí el problema es que hablamos del presidente de la República. Independientemente del género, es distinta la posición que puedes llegar a tener tú, Alejandro, como un periodista, un ciudadano, como puedo tenerla yo, la puede tener Ernesto, cualquier persona, que pues nos hacemos responsables de nuestros errores y de nuestra forma en que fuimos educados y la consecuencia con la forma como la cual actuamos con base en ello, que no nos damos cuenta. Y es la realidad, no nos damos cuenta a veces sí, pero bueno. Sí, por supuesto. Tampoco somos santos, no, de ninguna manera. Pero bueno, es un tema ahí que va a seguir su ruta, pero pues tú y yo y Ernesto, pues tenemos nuestro entorno y hasta ahí llegamos. El caso es que el presidente de la República, pues las decisiones que tome sí repercuten no solo en la vida de millones de personas, sino también en el rumbo que toma el gobierno y el Estado mexicano. Y en este caso me parece muy, muy claro de cómo a partir de una posición muy personal de entender este tema de la violencia de género, de esta situación tan grave que existe en México, pues trae consecuencias y no parece que haya una idea, un afán del presidente pues de hacer un esfuerzo por entenderlo, y lo digo con todas sus letras. Y lo menciono porque yo veo una confusión del presidente López Obrador al momento de defender al compañero de lucha, al leal, al que entiende y al que va a caminar en la vanguardia para la construcción de un país mejor y distinto. Y no ve a esta persona o a estas personas que caminan también con sus defectos y sus violencias. Y esto en una situación personal, un entorno chico, no pasa más allá de este entorno chico. Pero ya cuando es un representante diplomático en México, ya hay otro tipo de situaciones. Creo que no hay como por ahí una forma de medir o de separar bien lo que vida o lo que ve el presidente de forma personal y lo que implica la situación que es nombrar un embajador, y de la respuesta de una canciller que está siendo consecuente con su forma de ser y de entender la vida de gobernanza en su propio país, y está respondiendo congruentemente en esa situación. No, y ese ejemplo que da en su discurso, ¿no? Dice, somos 3 mujeres de 36 lugares. Es decir, o sea, sí, claro, o sea, la política es patriarcal. De hecho, en los libros, obvio, de esto de masculinidades, ¿no? Que hablan de esta parte en que como también las mujeres centradas en la política han tenido que actuar como hombres, ¿no? Para poder estar ahí, ¿no? O sea, es decir, tendría que haber también, o sea, ahí primero, bueno, que lleguen las mujeres para empezar a quitar como todos estos tufos machistas, ¿no? Y que poco a poco la política pues no sea masculina, ¿no? Entonces, creo que sí, que hay muchas cosas que son de lógica común que a veces no las vemos por un lugar ciego que tenemos los hombres, ¿no? Nuestro machismo ahí nos acaba, nuestra soberbia, nuestro ego, etc. Y por esa parte de pronto no la vemos, ¿no?
pero también, o sea, te digo, o sea, sí, a lo mejor sí tiene razón en una parte López Obrador, en que a veces solamente es un linchamiento, ¿no? Pero dentro de ese linchamiento hay muchas verdades. Entonces, ante eso tiene que separar y aceptar que hay un problema, ¿no? Y que pues, a Salmerón nunca tenía que haberlo propuesto, ¿no? Es, es, Ahora viene la vuelta de tuerca y propone a Jesús, ¿no? O sea, bueno, sí, pues, sí. obvio, a Jesús le van a decir pues, que le pase, o sea, es decir, no va a haber nada, ¿qué van a decir contra Jesús? O sea, nada, ¿no? O sea, ya, ese es, o sea, de pronto pareciera que López Obrador no le gusta perder, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, pues aviento a Jesús. Perdón. También tiene su No, jiribilla, mandar a Jesús con el no, cariz de no, la compañera, también tiene su no. jiribilla. Sí, Sí, ¿no? ese es el otro acto de rebeldía del presidente López Obrador, frente al rechazo del nombramiento de Pedro Salmerón. Pero además, ahorita, por ejemplo, leyendo en el chat, ¿no? Como siempre estos temas de feminismo y de si Son complicados, ¿no? sí, la gente, pues, de pronto empieza ahí con insultos y cosas así, ¿no? De esos emoticones de que las caritas esas vomitando y comentarios lamentables como este de Edson Parra, que dice, ¿qué razón tenía Peña Nieto? Ja, 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 ningún chile nos embona. Yo apoyo a Pedro, ¿no? Y es precisamente, bueno, se entiende, con una mentalidad así se entiende por qué apoya a Pedro y por qué, pero pues como él hay mucha gente en ese sentido y sobre masculinidades, pues casi nadie sabe del tema, Alejandro, y tú que estuviste denunciado en el Me Too y que tuviste también una campaña y que has tenido un proceso personal, que ahorita acabas de señalar algunas pinceladas. Fíjate que ahora que leía la carta de Pedro Salmerón, tengo la impresión, esa es solo una impresión, que no sé si leyeron ustedes la carta de Pedro Salmerón, pero tengo la impresión que por vez primera dentro de su machismo y de las denuncias de acoso que tiene contra varias mujeres, em, por vez primera me dio la impresión de que iba a entrar a un proceso de introspección, a revisar si algo de cierto hay en eso o no. Por lo menos algo así me dio esa impresión. No sé qué impresión les dio a ustedes, Alejandro, Alberto. Pues a mí me dio que, bueno, que mencionó al movimiento feminista, ¿no? O sea, es decir, como que le da un lugar de pronto en un párrafo, pero no sé, como que lo vi como que una carta que al final, pues, a regañadientes, ¿no? O sea, hacerle Uh-huh. Sí, regañadientes. sí. Eso me dio a mí la impresión. Uh-huh. Bueno, él habla abiertamente en su carta de que dice, ahora empezaré a escribir sobre los temas relacionados con mi persona y mi dignidad, tomando en cuenta los aspectos fundamentales que hoy debaten mujeres y hombres, llamando a construir nuevas masculinidades. También escribiré pronto sobre los aspectos jurídicos y políticos de este debate. O sea, lo toma como un ejercicio académico y de escritura, no tanto como un ejercicio de introspección. Sí, o porque de además una dice, reflexión escribiré personal. pronto, ¿no? No, pues es que esto no tiene tiempos, es decir, yo me metí un año, ¿no? Un año leyendo, entendiendo, y entonces dije, voy a escribir algo, porque sí lo necesitamos los vatos, ¿no? Pero bueno, hasta el momento yo no te puedo decir que estoy deconstruido, ¿no? Yo sigo siendo un macho, ¿no? Un macho pues ahora sí que en rehabilitación, ¿no? Y a lo mejor toda mi vida voy a hacer eso, un macho en rehabilitación. Y eso pues, creo que lo vamos a hacer todos, ¿no? Entonces también el hecho de que diga, bueno, sí, pronto voy a escribir y voy a reflexionar, no, pues date tu tiempo, ¿no? Es como Samuel García, ¿no? Que al día siguiente ya estaba planchando la ropa y estaba haciendo de comer, o sea, en 24 horas él se había transformado ya en todo un feminista, o sea, no, esto lleva tiempo, cada uno tiene su proceso, ¿no? Es un proceso largo, permanente, entonces, bueno, por eso es que a mí me sonó al final como a regañadientes, ¿no? Como, está bien, lo tengo que hacer, ¿no? Como que no, ojalá de verdad, por el bien de él, no, y obviamente de las mujeres
lo rodean como yo, ¿no? Así por mi bien y por la rodea, y por los amigos que me rodean, pues dije, no, pues sí, voy a entrar a una reflexión y ojalá él entre también a esta parte realmente de la reflexión y al rato nos sorprenda, ¿no? Y tienes razón ahí, Alberto, ahorita que das esta otra leída. La verdad es que yo ayer lo leí rápido, que estaba en mil cosas, pero tienes razón, es más bien una descripción técnica. La Voy a carta hacer cumplidora. sí, y voy a investigar qué es eso, ¿no? Y lo voy a analizar jurídicamente, y no asume, pues esa responsabilidad que tiene, y que no son pocas. Mira, ahora que estaba ya en Chile, al que hoy es presidente Boric, lo denunciaron, ¿no? Bueno, hubo una denuncia de acoso y él salió y dijo, miren, no creo que haya pasado, pero eso no significa que yo no tenga comportamientos que tengo que revisarme, ¿no? Me estoy asesorando con amigas del Partido Comunista, las feministas, para que me digan por dónde. Pues evidentemente yo no sé, pero voy a entrar a un proceso de reflexión y estoy aquí por si hay que ir a cualquier autoridad, aquí estoy. Yo creo que a mí, bueno, por lo menos lo que dice mi esposa, me dice, mira, esa respuesta, independientemente que la haya dicho un político, dice, pero es una respuesta que, que de pronto sí satisface a personas, ¿no? O sea, que estamos en busca de que se vaya esta masculinidad, ¿no? Hegemónica. Dice, porque te está hablando de alguien de que está dispuesto a la reflexión, ¿no? O sea, todos tenemos que estar, creo, en esa línea. Uy, se nos... ¿No? Yo he dicho que muchos de nuestros comportamientos que adoptamos de pronto como hombres, los normalizamos, pero no están bien. Sí, en algún momento nos ayudaron a sobrevivir, pero hoy nos están perjudicando, ¿no? Arrastramos, entonces tenemos que quitar, o sea, sacudirnos, pues sí, a ese macho que de pronto no lo vemos. O sea, yo siempre digo que el machismo es invisible. Cuando tú le preguntas a alguien, oye, tú eres macho, te va a decir que no, pero eso es evidentemente que lo es, ¿no? Entonces, tenemos, o sea, que ir aprendiendo a leer para, pues ahora sí que primero beneficio nuestro, porque el machismo nos mata, y después, pues, evidentemente, pues para las mujeres y los amigos que están a nuestro alrededor. Perdón. No, sí. La verdad que sí está, este ejemplo de Pedro Salmerón, pues es una muestra, desgraciadamente, de este otro talón de Aquiles del presidente López Obrador y, híjole, y pues es que yo insisto que el presidente parece que no entiende que esto es un asunto que rebasa las lealtades o los complots. Así o sea, es. esto no es un complot, esto es una realidad. Tenemos un país feminicida. Claro. Y un país donde la violencia de género está, pero de veras tan enraizado que se necesita no solamente políticas públicas, sino un ejercicio cultural de larguísimo y de educación de larguísimo plazo que necesita emprenderse. Y si no es ahora que hay un gobierno con estas características, yo no sé cuándo, porque evidentemente que las administraciones del Partido Acción Nacional es imposible. No, pues imposible, ¿no? Este tipo de políticas no se hubieran ni pensado, ¿no? Por supuesto que no, ¿no? O sea, yo creo que López Obrador tiene una responsabilidad social, ¿no? Moral, ante las mujeres, ante el género, ¿no? O sea, porque si no son ellos, no va a haber, ¿no? ¿Sabes? O sea, es decir, como bien tú lo dices, tanto la derecha como el centro, pues no va a estar metido en eso, ¿no? O sea, tampoco son situaciones que a ellos les interesen. Pues sí, pues si te parece, mi querido Alejandro, vamos pasando pues al siguiente tema que nos ocupa, y no sé cuál es tu valoración de todo este desaguisado que hay. Otra vez Loret de Mola, otra vez la familia del presidente, y otra vez se meten hasta con el niño que es menor de edad. Y otra vez, ¿no? Sí, ¿y cuál es tu valoración ahí sobre también la respuesta que está teniendo el presidente López Obrador frente a este nuevo embate de pues este sector de empresarios que comúnmente usan precisamente como vocero a Carlos Loret de Mola? Sí, ¿no? ¿Cuál es tu valoración ahí? Pues que al principio, bueno, cuando yo vi la nota dije, bueno, mi resumen fue, bueno,
aquí no hay lo que dicen que hay, pero sí hay algo, ¿no? Es decir, o sea, no hay esto del conflicto de interés, no se comprueba realmente ahí si algo con Pemex, o sea, es decir, no hay ahí, ese cruce informativo no existe, ¿no? Pero lo que sí, me parece que lo que hay es un tema moral, ¿no? Y es un tema moral que le pega a López Obrador porque él ha estado hablando mucho también de la moral, ¿no? Es decir, si López Obrador no hablara de la moral, quizá esto no lo golpearía, pero a veces nuestras virtudes son nuestras grandes contradicciones, ¿no? Y creo que esta virtud del López Obrador tiene una contradicción moral, simplemente, con el hijo. Que el hijo tiene derecho a hacer lo que quiera, a ser millonario, a vivir, claro, porque ser de izquierda no significa andar con guaraches y vivir en el bajo, o sea, ser pobre, ¿no? O sea, sí, uno aprende en la pobreza, aprende per se la izquierda, ¿no? Pero, de manera empírica, digámoslo, pero no, o sea, José Ramón tiene el derecho de hacer de su vida lo que sea, tiene 40 años, o sea, tiene razón López Obrador, pero en algo en donde creo yo que es la falla es del propio José Ramón, porque además él ha hecho campaña con su papá, sabe todos los ataques que le hacen a su papá, entonces él tendría que haber sumado 2 más 2 y decir, no, pues o sea, va a generar un problema, por supuesto, ¿no? Tiene derecho a ir a esquiar, tiene derecho a tener un Ferrari, por supuesto, ¿no? Pero, desgraciadamente, pues su papá es el presidente de México, un presidente que ha hablado, que nos ha dicho que la clase media, aspiracionista, que tiene razón, ¿no? O sea, nos ha dicho muchas cosas que cuando uno voltea y dice, oye, pues también aquí está en tu casa, ¿no? Y creo que ese es el problema al final, ¿no? Y creo que por eso es que le está pegando a López Obrador, porque pues, sus adversarios de ahí lo están agarrando, la gente que lo odia, pues están pues, comparando esto como si fuera la Casa Blanca de Peña Nieto, que no, pues, no lo es. Pero es un problema moral, por supuesto, ¿no? Es como, mira, yo llegué a tener un problema moral, ¿no? Claro, lo tuve que solucionar con mi terapeuta, o sea, yo cubrí durante muchos años la violencia en México, ¿no? Pero pues fumo marihuana, es decir, o sea, yo era parte también del problema porque pues, tenía que comprarle pues, a un narco, ¿no? Hoy ya, ni mota es narco free, pero esas contradicciones que uno tiene como personas, las tiene que asumir, las tiene que entender, y yo creo que José Ramón aquí tendría que ver y decir, oye, no, pues sí hay una contradicción. ¿No? A lo mejor también por eso pues no hay, digo, no sé cómo sea la relación de López Obrador con su nuera, pero por lo menos lo que él manifestó parece que es como una relación muy fría, ¿no? Porque hasta le dice la señora, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, desgraciadamente eso pasa en la vida, tenemos contradicciones, y esta es una de las grandes contradicciones del López Obrador, pero por una cuestión moral, ¿no? Creo que con eso me quedo, ¿no? De lo de José Ramón. A mí me parecería incluso más escándalo pues, la elección en Pemex, ¿no? Que se quedó este compa, ¿no? Que el López Obrador dice que no lo conoce, ¿no? O sea, a mí me parece más interesante ese tema porque ver cómo es que no pudieron derrotar al sindicato Pemex o cómo es que el tal Aldana se impuso a la 4T, bueno, pues a lo mejor en este momento podría ser incluso hasta más importante que lo otro que creo yo que no tiene este conflicto de interés, pero sí tiene un conflicto moral y quién sabe cómo lo van a resolver, ¿no? Es complicado, o sea, no sé, no es como estarse mordiendo ahorita la cola, ¿no? Sí, bueno, el caso de José Ramón es un tema donde el mismo personaje pues tendrá que asumir las consecuencias de sus actos. No se puede eventualmente decir que no sabía dónde estaba. Ya la empresa a la cual se atribuye la propiedad de la casa dice que no es de ellos, que es de un ex empleado. En fin, pero, y bueno, también José Ramón tendrá que entender que pues sí tiene todo el derecho de tener la vida que quiera, pero pues no puede desprenderse de su condición de hijo del presidente de la República que promueve la austeridad. Claro. Y sus propios Mira, actos son contradictorios.
el otro día me sorprendió, digo, yo fui a sacar a mi perro, estaba ahí en el parque, y de pronto vi que iba el otro hijo, Andrés Manuel, ¿no? Solo, allí iba él, en su rollo, ¿no? O sea, digo, lo conozco y ha tenido también ahí algunas críticas, ¿no? Sacaron de cuando, cómo se vestía, etc., ¿no? Pero lo vi así solo y que tú dices, claro, este es el hijo del presidente, o sea, es decir, te da otra sensación, ¿no? En otros tiempos, pues hubiéramos visto a los hijos con un buen de escoltas, ¿no? Entonces, Bueno, pues el hijo de Cedillo que golpeó a una integrante del staff de YouTube, sí, ¿se acuerdan? sí, a uno que incluso lo dejó fuera ya de por vida, Parapléjico, ¿no? sí, sí, sí. Sí, parapléjico, y sí, Bono escribió una carta y todo, bueno, sí, 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 claro. Pero ese hecho que tú dices, claro, y mira, yo me acuerdo haber visto a José Ramón en la campaña del Estado de México, él era de los coordinadores, andaba de aquí para allá, es decir, pues José Ramón conoce la calle, o sea, eso es lo sorprendente, que conoce la calle, que entiende lo que sí significa su padre, ¿no? Porque pues su papá no es el presidente de la colonia, ¿no? Pues es el presidente de México. Entonces, pues ahí, desgraciadamente, tienes que limitarte en algunas cosas, pues también por una cuestión de que si tú crees en esa cuatro transformación de la que está hablando tu papá, y si, pues bueno, pues entonces sé un poco consecuente, o sea, tampoco vas a ser así, ¿no? Pero pues medio agarra la onda que no es que no es bien visto pues, para tu papá, para él no le importa, pero para pues, su papá sí es un golpe político. Pues sí, son de los temas que van a seguir generando pues mucha discusión y polémica. Me gustaría también tu análisis, tu mirada sobre las respuestas, Alejandro, que ha dado el presidente López Obrador sobre este caso y hoy siendo más enfático contra pues Contra Loret. No, no, sí, mira, sí, es yo creo que que sí, también está la otra parte, ¿no? O sea, y que no podemos tampoco anularla, ¿no? Esta guerra política que tienen contra López Obrador, en especial Roberto Madrazo, ¿no? Que es uno de los financiadores de Latinos. Yo estoy seguro que toda esta gente de nueva izquierda, pero aquí, pues bueno, comandados por Aureoles, ¿no? También están metidos, ¿no? En Latinos y de una u otra manera financian, ¿no? El otro día alguien me dijo, no, no, o escuché a alguien que dijo, oye, no inventes, Jesús Ortega lo estaban entrevistando en Latinos, ¿no? Ese cuate ya nadie lo entrevista acá, ¿no? O sea, se tiene que ir a Estados Unidos para que lo entrevisten, ¿no? Bueno, el caso es que creo que todo este grupo político, pues sí, evidentemente ha agarrado a Loret como el golpeador. Yo el otro día estaba, o sea, me puse a ver el reportaje de Loret de la casa, y desde un principio, pues ya, él también ataca al presidente, o sea, tiene un lenguaje de confrontación, y yo no sé si eso le esté funcionando en seguidores o le esté funcionando en algo, no lo sé. Alguna vez escuché a alguien famoso que me dijo, el chiste es crear polémica, no importa el periodismo. Yo le dije, no, pues estás muy cabrón, ¿no? Pero a lo mejor él lo que intenta es eso, ¿no? Crear esa polémica, tener a sus propios seguidores y mantenerse con su público, que generalmente pues odia todo lo que pasa en la 4T, ¿no? O que tenga que ver con la 4T. Yo creo que ahí es un error de Loret. Pues todos nos desnudamos, ¿no? Bien dicen que el pez por la boca muere. Entonces, bueno, pues yo creo que Loret es lo que le está pasando, ¿no? Y que no está, si él me dice, oye, no, pues es que yo estoy haciendo periodismo, yo la verdad es que lo pensaría, ¿no? Si diría, no, no, pues mi compa pues anda ahorita más de sicario que de periodista, ¿no? Alberto. Perdón, es que tengo el micrófono en silencio porque aquí afuera hay todo un circo, ya llegó el tianguis aquí. No, a lo que tú mencionas, Alejandro, mira, por ejemplo, el presidente López Obrador tiene 8.468.000 seguidores, y ahorita les digo cuántos tiene Loret de Mola, que tiene más o menos, creo que tiene más. Loret de Mola tiene 8.906.000 en Twitter. O sea que por ese lado sí se nota habrá que ver cuántos realmente
en el caso de Cuando Loret son de ¿no? las redes de granjas, ¿no? Pero más allá de que efectivamente a Loret de Mola le reditúa mantenerse en esta posición del victimario o el independiente, el crítico, a mí lo que me llama la atención es que el compañero Loret de Mola es un ejemplo clarísimo de la forma en cómo el periodismo mexicano está en una crisis tremenda. Fuerte, fuerte la crisis que hay en el ejercicio periodístico en México, sobre todo en los medios tradicionales, porque está desnudadísimo ya el hecho básico de su acta de nacimiento, que muchas veces lo hemos dicho aquí. Una buena parte de los medios tradicionales en México nacieron al amparo del poder, nacieron por y para el poder en su momento político y luego el poder económico, y no tienen una vocación de hacer el periodismo que les permita vivir de la audiencia. No la hay, no la entienden, no lo saben. Y ahora mismo, pues lo vemos, cuando se acaba el ingreso económico de parte del gobierno, entra en una crisis tremenda y pues recurren a los grupos de poder económicos y políticos que tienen su propia agenda. Y el caso de Loret de Mola es el típico del periodista y el medio que está obedeciendo las órdenes de quien le paga. Simple y sencillamente. Por eso creo que el adjetivo que le ha dicho el presidente López Obrador varias veces me parece que pues ni modo, pues sí le quedaría a él y a otros, sí. Porque sí, ahora es Loret porque está personalizado en este caso, pero hay otros también allí que tienen una posición también bastante, pues sí, muy lamentable, no por lo que pueda uno pensar que estén en favor o en contra del proyecto de la 4T, sino porque están transgrediendo los puntos básicos en la clase número 1 de periodismo. No la están cumpliendo, Alejandro. Sí, no, yo creo que al final, mira, con la transparencia de recursos, por ejemplo, desde ahí uno podría empezar a ver. Es decir, yo como a lo mejor seguidor de Loret diría, bueno, ¿y este cuate quién lo financia? Oye, no, a ver, dinos quién te financia. Y de ahí tomar decisiones, ¿no? Decir, mira, está bien, te financia Roberto Madrazo, te financia fulanito, menganito. Ok, está bien, estas son las reglas, ¿no? Pero tampoco, ¿no? Entonces todo eso lo hacen pasar como periodismo, la libertad de expresión, ¿no? Y todas estas cosas que, pues en su discurso, pues al final se cae. Digo, pues entre nosotros nos conocemos y entonces pues sí decimos, oye, no, pues este cuate no, o han hecho esto. O sea, es decir, entre nosotros quizá los periodistas a lo mejor nos podemos medir de una manera muy, muy sangrienta, pero al final de cuentas lo hacemos y nos damos cuenta de que hay algunos que pues simplemente están en otro rollo, con otros intereses, que están creando empresas periodísticas golpeadoras a un régimen, ¿no? Y como en algún momento pues fueron empresas aplaudidoras. Creo que también están surgiendo medios que el propio gobierno hoy pues también va a alimentar, ¿no? O sea, también va a tener a sus intelectuales orgánicos, etc., porque pues es cíclico, ¿no? O sea, va a ser casi, sería imposible no tenerlos, ¿no? Entonces, bueno, ya los estamos viendo, ¿no? O sea, por ejemplo, El Soberano, aunque una cosa que tiene El Soberano, por lo menos públicamente dice, sí, pues nosotros apoyamos a López Obrador, ¿no? O sea, es decir, no, tampoco están engañando a su público, ¿no? El problema es los que no, los que están engañando, ¿no? A sus audiencias. Ya, pues mi querido Alejandro, pasando al último tema que nos ocupa el día de hoy, pues finalmente, y déjame decirlo así, finalmente, pues ya no está Onésimo Cepeda. Pues suena, tal vez puede sonar así un poco duro, ¿no? Pero en términos de beneficio para las poblaciones, para el país, pues no es un fallecimiento que lamentar. El papel que tuvo, el papel político y religioso que tuvo Onésimo Cepeda. ¿Qué decir? ¿Qué lectura? ¿En dónde colocar o cómo colocar a un personaje como el obispo Onésimo Cepeda? Pues yo creo que hay que colocarlo. Mira, él estaba ayer en Milenio, me pidieron armar un perfilito, ¿no? Yo le llamo millonésimo, ¿no? Armar un perfilito, entonces, bueno, pues me empecé a buscar información y agarré también entrevisté ahí un exalcalde, etc. Y bueno, algo que me llamó la atención es que Onésimo o Millonésimo siempre decía,
cuando le preguntaban cómo quería ser recordado, él decía, quiero ser recordado como que yo quise ser el amigo de los pobres, pero no, es el amigo de los ricos, ¿no? O sea, desgraciadamente Onésimo, de la teología de la liberación en algún momento quebró y empezó luego ya a criticarla y se volvió el clásico sacerdote con pues, una cercanía hacia el PRI, ¿no? Y que bueno, pues eso lo empezó no a darle dinero porque él ya tenía dinero, ¿no? O sea, él fundó Inbursa junto con Carlos Slim en 1966, pero sí le dio poder, ¿no? Le dio mucho más poder político. Este exalcalde me decía, puta, Onésimo siempre lo trataron como si fuera un gobernador, ¿no? Y del PRI, ¿no? De hecho, Onésimo tenía escoltas, ¿no? Pagadas por el ayuntamiento de Ecatepec, porque pues su amigo Erubiel se los puso, ¿no? Pero también los gobernadores del Estado de México, ¿no? Es decir, Onésimo tenía esa cercanía priista, pero él siempre decía que sí, que él era millonésimo, pero era millonario de amigos. Uno de sus amigos y cómplice, el cardenal Norberto Rivera, ¿no? Lo defendió cuando Norberto Rivera fue acusado de encubrir la pederastia ahí en la iglesia, salió, ¿no? A defenderlo, ¿no? Es mi hermano, dijo, ¿no? También otro de sus grandes hermanos, pues era este arzobispo de la iglesia ortodoxa, Antonio Chedraui, ¿no? Que también murió, pero hay que recordar que con Chedraui, cuando pasó lo de Ayotzinapa, Onésimo Cepeda y él crearon toda una narrativa en donde buscaban criminalizar a los 49 desaparecidos, ¿no? A los normalistas, con tal de defender a Peña Nieto. Era este hombre, bueno, pues que presumía Arjab Helú, ¿no? Tenía acceso a los vestidores de los Diablos Rojos del México. Mismo, a Reforma llegó a declararle que era el capellán de los Diablos Rojos, ¿no? Entonces, creo que Onésimo al final lo que fue haciendo fue una serie de complicidades con empresarios, con políticos, en donde, bueno, pues con la Bastida jugaba tenis y dominó, a Robert Madrazo le decía mi brother, hablaba maravillas de Arturo Montiel, ¿no? Y este hombre que yo me acuerdo cuando lo conocí, ¿no? Y lo que más me llamó la atención, además de su tic permanente, que quién sabe en qué momento le salió, ¿no? Pero me acuerdo mucho de ¿no? Como del tamaño de una Biblia, ¿no? Exacto, ¿no? Y su crucifijo, ¿no? Y con esos anteojos oscuros, ¿no? Casi como si fuera Bono, ¿no? Entonces, este personaje, pues la verdad es que creo que no, le quitó más a la sociedad de lo que le dio, ¿no? Se opuso al aborto. Me acuerdo cuando estaba lo de la ley Robles, ¿no? O sea, que propuso Rosario Robles para ahí despenalizar algunos artículos o algunas razones para poder el aborto. O sea, Onésimo Cepeda se lanzó en contra, ¿no? No creía en el Estado laico. Entonces era este personaje oscurón, ¿no? Que hoy, bueno, pues el COVID es otra víctima del COVID. Y yo ayer, fíjate, estaba con algunos personajes políticos platicando por lo que estoy haciendo ahorita de mi libro, y ninguno de ellos tampoco lamentaba la muerte de Onésimo, ¿no? Ellos me decían, pues mira, pues se murió, pues ya no hay mucho que decir, pero pues, su saldo de ellos era que en efecto había sido un personaje más conflictivo que pues buena onda para la sociedad, ¿no? Y que, no sé, ¿no? Digo, esta gente que es muy narcisista, ¿no? Y que quiere trascender, pues bueno, creo que el hecho de que no haya habido, pues tampoco así, puta, ¿no? Tanto revuelto político por Onésimo, pues te habla de que, bueno, pues tampoco tenía tantas como él creía, ¿no? Tampoco era tan millonario. No, la verdad es que el obispo que
pues que acaba de fallecer, sí era un personaje polémico y tiene razón, aquí el análisis tendría que basarse no en la persona en sí, que pues tiene sus características, sino en todo el sistema que le procuró, le alimentó, lo protegió y le dio capacidad de influencia y decisión. Que me parece que es ahí el tema. Onésimo, pues sí, él tenía todo el derecho de andar, ahora sí que en las mejores reuniones, siempre se le veía en las fotos de los grandes festejos, de los grandes eventos, en el hipódromo, en todos esos lados, y él decía, yo nací rico, soy rico, y pues esto es lo que yo conozco, y pues sí, tenía razón en parte. El tema es que él formaba parte, él era como la justificación o la cara de la Iglesia Católica para abanderar las peores causas, como las que acabas tú de mencionar. Y lo paradójico es que él era obispo en Ecatepec, uno de los municipios con mayor pobreza en la zona, en el país también, pobre, y ahora mismo, justamente, y ya desde entonces, ya existía esa raíz, el sitio considerado como el infierno para ser mujer, el peor lugar de México para ser mujer, para vivir, es Ecatepec. Sí, 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 sí. Fíjate que ayer el exalcalde me contaba, iré a buscarlo porque pues necesito ahora sí que las pruebas, pero me contaba de algunos contratos que tenía Onésimo con el ayuntamiento y con el gobierno del Estado de México, ¿no? Que tiene que ver con despensas, tiene que ver con uniformes, o sea, es decir, Onésimo pues también hacía sus negocios, ¿no? O sea, es este personaje de la cultura política, ¿no? Y sobre todo de la cultura priista del Estado de México, ¿no? La que es más, pues más corrupta, ¿no? O sea, que no le importa ser, ahora sí que, pues, mostrar toda la suciedad porque finalmente tienen la impunidad, ¿no? Y no les va a pasar nada porque pues, ellos son los que tienen el poder, ¿no? Entonces creo que ese era Onésimo, ¿no? Así que su deseo de que se le recuerde como que quiso ser amigo de los pobres, pues no, pues nomás no se le da, ¿no? Ya, pues mi querido Alejandro Almazán, te queremos agradecer que nos hayas acompañado y que tú sí te hayas mantenido sano. Les mandamos un abrazo ahí a Manuel Hernández Borboya, a Temoris Greco, que se recuperen pronto. Le comentamos también que en el chat de YouTube, si nos está viendo a través de YouTube, colocamos la liga de este artículo que publicó Alejandro Almazán. Ahí le pasamos, de hecho, el encabezado de la nota, si eres tan amable de colocarlo nuevamente, Leonardo. Millonésimo, el estrafalario obispo emérito de Ecatepec, que es un trabajo que hizo Alejandro Almazán y que publicó en Milenio. Así que le pusimos la liga, por si le interesa, pues que se asome a leer este trabajo periodístico precisamente de Alejandro Almazán. Alejandro, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos al habla. No, muchas gracias y gracias al auditorio también, como siempre, un abrazo, Alberto, y chao. Muchas gracias. Suerte, cuídate, Alejandro. Hasta pronto. Gracias.